glorioso Rey, poderoso en majestad, tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Que venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Qué cosa tan buena empezar la semana en el Señor. Gloria a Dios. Tengo para compartir en esta mañana, si puedo, si no, haciendo un esfuerzo para hacer síntesis. Lo más difícil es ser sintético. Porque como uno no se queda siempre convencido de que lo que está explicando se entendió, entonces le mete pensando que así se van a entender los conceptos. Pero ese poder de la síntesis de esos hombres de Dios que en 5 minutos tiran una idea, tiran algo que te provoca un crecimiento espiritual, es una cosa que anhelo. Poder lograrlo. Dicen que un gran orador, que era el primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, le preguntaron con cuánto tiempo necesitaba para desarrollar un discurso, para dar un discurso. Entonces él dijo, depende de cuánto tiempo tenga que hablar. ¿Cómo depende de cuánto tiempo que hablar? Sí, por ejemplo, si no tengo límite de tiempo, si tengo completa libertad, entonces no preparo nada, digo lo que me viene en mi corazón y si tengo que hablar 1 hora, entonces me preparo por lo menos 1 semana, mínimo. Si tengo que hablar 5 minutos, me tengo que preparar toda la vida para decir algo que valga la pena en 5 minutos. Y cuando nosotros ministramos, lo importante es que usted tiene que entender, porque a usted le va a tocar, usted tiene que predicar la palabra de Dios, tiene que hablarle a la gente. Y muchas veces nosotros dependemos de nuestro estado de ánimo. Nuestro estado de ánimo depende de lo que pasó hoy, de lo que pasó anoche, de lo que pasó en estos días. Y entonces ese estado de ánimo, el enemigo lo utiliza para que usted se desanime, porque cuando uno dice, ¿te mandaste una macana cuál? ¿A la mañana o a la tarde? No sé, porque siempre cometemos algún error. Pero cuando usted tiene que testificar de Cristo, cuando usted tiene que hablarle de Cristo a otro, no son los últimos 2 horas que usted creyó, es una vida que se ha consagrado al Señor. No son ideas, son testimonios, no son recuerdos, son demostraciones de la mano poderosa de Dios. Y por eso quiero hablar de 5 cosas en las cuales no podemos aflojar. Hablábamos de no rendirse hace unos días atrás. Bueno, ahora quiero concentrarme en el... No rendirse es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿en qué cosas no debemos rendirnos? ¿Qué cosas son innegociables en la vida de un creyente? ¿Qué cosas son para perseverar? La palabra perseverar el diccionario dice que la perseverancia es la duración permanente o continua de una cosa, o la firmeza y constancia en una acción. La perseverancia es sinónimo de constancia, persistencia, firmeza, dedicación y tesón. Es una gran virtud. Lo que pasa es que a veces perseveramos en el error y a eso la Biblia le llama obstinación. Pero perseverancia es cuando nosotros permanecemos firmes en la fe. La fe tiene 3 dimensiones. La primera, que es simplemente creer. Creer es el estado más básico. ¿Creo en Dios? Sí, claro, creo en Dios.
Pero luego viene confiar. Ya no solamente creo, sino que de acuerdo al carácter y a la naturaleza de Dios en la que creo y que me ha sido revelada, yo confío, yo espero en Él, yo planeo fundamentado en esas creencias, en esos valores, en esos principios, yo confío, yo ya deposito, apoyo mi vida, se sostiene en esa creencia. No es simplemente creer, sino confiar. Y el tercer estado, que es el más importante en la vida del creyente, es el de perseverar, mantenerse firme, sin fluctuar, que significa ser fiel. Eso significa ser fiel. Hiciste una promesa, sé fiel a tu promesa. Diste tu palabra, sé fiel a tu palabra. Estableciste una relación, sé fiel a esa relación. Estableciste una vocación, sé fiel a esa vocación. Eso nos parece bastante lógico, ¿no es cierto? Lo utilizamos, ese concepto. Cuando decimos, y este tipo murió en su ley, ¿no? Porque ¿cuál era su ley? ¿Cuál era la ley que él se autoimpuso? La de su vocación, la de su fe, la de su creencia, la de sus valores, la de sus principios. Y eso es importante en la vida del creyente. Santiago dice, cuando andes por una prueba, cuando pases por una circunstancia complicada, ahí llegó un señor muy bien vestido. Cuando pases por problemas, dale gracias al Señor. Bienaventurado, bienaventurado, qué buena, bienaventurado, hoy si lo utilizáramos en lenguaje corriente sería qué buena onda. Cuando os halléis en diversas pruebas, qué bueno lo que te está pasando, algo bueno viene. Porque la prueba de vuestra fe, lo que es probado es la fe, produce paciencia, y la paciencia forma parte de ese carácter aprobado por Dios. La paciencia es una espera con expectativa. Nunca la paciencia es resignación. Cuando alguien te pide que le tengas paciencia, bueno, significa que él va a cambiar. Si no te dice que te resignes, él no va a cambiar. Pero paciencia trae en sí mismo esperanza. Y la paciencia de los santos, la paciencia de los hijos de Dios, es a la espera de las promesas, es a la espera de la venida del Señor. Es una paciencia que está fundamentada en esa esperanza y es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, alcancemos las promesas. Es decir, que entre la promesa de Dios y el alcance y la conquista de esas promesas, habrá un tiempo de expectativa, habrá un tiempo de esperanza. Y es ahí donde el ladrón de las almas viene a robar almas, a desanimar, a desalentar. ¿Qué significa desanimar? Ánima es alma, ánimo es alma. La voluntad, tu estado, ¿cómo estás? Es el estado de tu alma. Cuando alguien dice, estoy triste, no, tu alma está triste. Eso después trae consecuencias sobre tu cuerpo, trae consecuencias a tu alrededor. Es tu alma la que está triste. Mi alma está indignada. Hay gente que vive en un estado de indignación constante. Incluso hoy es uno de los valores del mundo estar indignado, estar enojado, condenar. Decir lo que pienso, como lo pienso y de la manera en que yo lo quiera decir. Pero el amor al prójimo no tiene nada que ver con eso, con estar indignado con nadie, sino con perdonar. Y el perdón es una actitud en la cual el creyente debe perseverar. No puede negociar el carácter de Cristo. La obra de Cristo en la cruz, el entender que nuestra ignorancia y nuestra maldad natural nos hace equivocarnos.
Y perdonar es lo que te mantiene cerca del Señor. Dice en Proverbios capítulo 22, verso 17, primer cosa, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Dios? La primera vez que aparece el temor de Dios en la Biblia como concepto, aparece en Génesis 20:11, cuando Abraham se mete en tierra de paganos, en tierra de incrédulos, donde hay un rey incrédulo que vio la mujer de Abraham y casi sin pedirle permiso se la quería robar, capaz de codiciar la mujer de un extranjero, de alguien al que supuestamente le habían dado hospedaje, le habían hecho lugar. Y entonces cuando Abraham ve esta situación, miente. O dice una verdad a medias. Dice que Sara era su hermana y no era su mujer. ¿Cuántos han leído esta historia alguna vez? Dijo, es mi hermana. Que en realidad había un parentesco entre ellos, pero era su mujer. Entonces, en la noche, el Señor se le aparece al rey que estaba por cometer este error y le dice, deja a esa mujer porque está metiendo los dedos en el enchufe, está jugando con fuego. No hagáis daño a mis profetas, dice el Salmo 105, ¿no es cierto? Ni toquéis a mis ungidos. Y Abraham lo considera ese salmo como un profeta y un ungido del Señor, antes de que existiera el ministerio profético. Pero ahí en el Salmo lo identifica como alguien que cuando hablaba de parte de Dios. Y Abraham le contestó cuando le preguntaron, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hiciste esto? Entonces Abraham le dijo, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Y me matarán por causa de mi mujer. Hay culturas, ambientes, lugares donde claramente se puede percibir que no hay temor de Dios. Y esos son los lugares peligrosos para un creyente. A veces uno trabaja en una empresa, como me ha pasado a mí muchos años, donde no hay el más mínimo temor de Dios, que es un respeto reverente, que es una constante confianza en que Dios está viendo todas las cosas y en que Él a cada uno lo recompensa según sus obras, que Dios no es indiferente de las cosas que suceden. A veces conversaciones que tenemos en privado y nos animamos en privado a decir cosas que en público no diríamos, pero nos olvidamos que no hay ningún lugar privado, que Dios nos ve en todo lugar y en todo tiempo, y eso significa tener temor de Dios. Sabemos que por momentos podemos cometer errores, pero siempre el temor de Dios es el que nos provoca la humildad y el arrepentimiento que nos trae la restauración. Cuando no hay temor de Dios, la gente hace lo que quiere, dice lo que quiere. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y acá la palabra principio tiene los dos significados. El significado de comienzo, que no es específicamente la palabra utilizada en Proverbios, pues esa palabra sería Génesis, ¿no? Sino más bien el principio, algo así como el fundamento sobre el cual se comienza a construir una vida sabia. El primer escalón, el primer paso
el arranque de un cambio, de una transformación, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero la diferencia la hace el conocimiento de Dios. Porque dice el principio del Señor, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Conocer a Dios me hace crecer sobre ese fundamento y entender. El temor de Dios es el que hace la diferencia entre un sabio y un necio, según el libro de Proverbios y otros salmos también. El necio dice, hay un salmo que comienza diciendo, dice el necio, no hay Dios. ¿Y qué es un necio? Un necio es una persona que no solamente hace cosas sin sentido, sino que establece sus principios, sus fundamentos en el sinsentido. Y los milita. Y quiere expandir su falta de sentido, su falta de conocimiento, su locura, porque un insensato no es ni más ni menos que un loco. Y difunde esa locura y cree que apoyado en esa locura, fundamentado en esa locura, se debe vivir y vos deberías vivir también. Esa es la falta de temor de Dios, produce eso. Toda la falta de temor de Dios produce las ideologías. Todas las ideologías son oportunistas porque solamente prenden en el corazón del que no tiene temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios sabe que la verdad está en su palabra. El que tiene temor de Dios sabe que Dios tiene algo para decir acerca de cualquier cosa. Y buscará en el Señor, en su palabra y en su relación íntima, porque a Dios se lo conoce de dos formas, solamente hay dos formas de conocer a Dios: la palabra y la experiencia. La palabra me da un indicio, me revela, me explica. Yo puedo conocer Italia en un mapa o en un documental y también puedo ir hasta ahí y caminar por sus calles, y esa es la experiencia. Obviamente que la palabra sola no alcanza. Necesitamos también tener un encuentro con el Señor, una experiencia con el Señor, una comunión con el Señor y buscarla sabiendo que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente en todo tiempo, en cualquier lugar. El temor de Dios es el que va a marcar la diferencia, es el que hace la diferencia. ¿Qué provoca el temor de Dios en nuestra vida? La segunda cosa en la cual debemos perseverar. Dice en Isaías capítulo 23, verso 3, y tiene mucho que ver con lo que cantamos, la primera canción que cantamos. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en plenitud de paz, en completa paz, sin conflicto con Dios, sin conflicto con el prójimo y sin conflicto contra sí mismo. Hay personas que tienen una lucha interna tan fuerte, no se aceptan, se rechazan, no se perdonan, no entran en paz con su conciencia. Y entonces esa lucha, ese doble ánimo que hay luchando esos dos perros, el perro blanco y el perro negro, peleando en su corazón, es el que le arruina, le amarga la vida a los demás. Porque qué difícil que es ponerse de acuerdo con alguien que no sabe lo que quiere. Con alguien que no tiene una idea constante, perseverante, una dirección, un sentido, una guía. Que un día va para adelante y un día va para atrás, que depende de cómo se sienta, que es al revés. Debo sentirme de acuerdo a lo que creo, de acuerdo a lo que pienso y no
pensar lo que siento. Es gobernar nuestros sentimientos y nuestra voluntad por medio de un pensamiento perseverante en Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y tu mente ama al Señor? Nuestros pensamientos son de amor para el Señor. ¿Cómo me doy cuenta si mi mente ama al Señor? ¿Qué me pasa cuando pienso en Él? ¿Me provoca arrepentimiento? ¿Me genera fuerzas para arrancar? ¿Cuántos han estado enamorados alguna vez? ¿Cuántos siguen enamorados? Hay que seguir. Y te tomás 200 colectivos y esperás 1 hora bajo la lluvia. Y comes una comida imposible de tragar. Y te bancás un familiar molesto, pero ni con un puntero láser lo querías tocar. Y entonces haces un montón de concesiones. Perder. ¿Cómo se provoca eso en la mente? ¿Cuántos de tus pensamientos están centrados en vos? Solo en vos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué me voy a poner? Jesús decía, no piensen en eso, no pierdan el tiempo en eso. Las aves del cielo no piensan qué van a comer mañana. Ni los lirios del campo piensan que ese vestido ya se lo pusieron el año pasado. Jesús simplemente está enseñándonos a pensar. No te afanes. No empieces a proyectar angustia porque el lunes, mañana hay que trabajar. Gloria a Dios que puedes trabajar. No empieces a pensar en todas esas cosas que se depositan en tus hombros como una carga. Es increíble cómo nuestros pensamientos nos generan peso, nos recargan. Y acá dice que si yo pienso en Dios perseverante, de una forma perseverante, entonces voy a alcanzar una plenitud de paz, sabiendo que Dios está en todos los detalles. ¿Y qué cosas debo pensar de Dios? Las cosas que he vivido yo por experiencia propia, pero también las cosas que he recibido como testimonio y su palabra. Y debo pensar qué cosas voy a pedirle a Dios este año. Y si hay alguna de las cosas que todavía no ha sido contestada, si debo perseverar en esa línea, en esa dirección, o si debo arrepentirme de haber pedido un incordio, de haber intentado hacer que Dios tuerza su voluntad para hacer la mía. Dice la Biblia que cuando habla en Isaías de Jesús, que todos los pensamientos de Jesús en sus últimos días estaban relacionados con la cruz. O sea, él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser despreciado, que iba a ser traicionado, que iba a ser abandonado. Imagínese saber todo eso todo el tiempo. Estar ahí en la mesa con tus amigos y saber que uno de ellos te va a traicionar. Saber que es uno de ellos. No cualquiera, el que mete la mano en tu plato. Gran confianza hay que tener. Y lavarle los pies también. Y estar con él sentado a la mesa, perseverando en el pensamiento del Padre.
perseverando en su regreso a sentarse a la diestra del Padre, perseverando en su corazón, dice en Isaías, puso su cara como un pedernal. No expresó ninguna emoción. No puso ni cara de temor, ni enojo por aquellos que lo insultaban, lo agredían. No reaccionó porque su pensamiento perseveró en el plan de Dios. Hay un plan de Dios para tu vida. Hay un llamado de Dios. Hay personas que yo las veo, hermanos en Cristo, hermanas. Esta persona es un siervo, una sierva de Dios. No me cabe ninguna duda. Son las personas que Dios usa. Son esa clase de personas que el Señor necesita para que su obra no se estanque, no decaiga. Pero están tan llenos de pensamientos, tan llenos de ideas. Algunos, como no le alcanzan las ideas propias, salen a copiar ajenas. Entonces llega el primero que está haciendo la dieta de la naranja y ya hace la dieta de la naranja. Aparece el otro que dice, no, porque yo lo que estoy haciendo ahora, estoy yendo. Y no persevera en una idea. No persevera en una dirección. Y nosotros debemos buscar los pensamientos de Dios. Como dice en el libro de Job, que la plata que se saca de las minas, a los buscadores de las venas, digamos, de las vetas donde hay plata, se les llama veneros en la Biblia, en el libro de Job. Y dice, la plata tiene sus veneros. Personas que se cuelgan en una silleta en la profundidad, buscando en un pozo, en la oscuridad, para ver si ahí hay plata. Y la pregunta es, ¿y dónde está la sabiduría? ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? En el libro de Proverbios dice, si la buscares como la plata. Parecía que Salomón había leído el libro de Job. Si la buscares como el oro, los pensamientos de Dios traen sabiduría a tu corazón, las respuestas correctas, las decisiones infalibles. Porque mis pensamientos, dice en Isaías 55, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué puedo extraer yo de la palabra de Dios? Los pensamientos de Dios escritos en palabras y los caminos de Dios, los métodos de Dios, las formas en las que Dios actúa. Por eso tenemos a David, a Salomón, a Moisés, a Abraham, para entender la forma, los caminos de Dios. Cómo Dios escogió a Noé, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios ungió a David, cómo Dios levantó a Elías y se lo llevó. Los caminos, las formas en las que Dios hace las cosas. Pablo le escribe a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, le dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba, pero no significa mirar, fíjense que hay una traducción ahí muy interesante, no significa que mire yo para arriba, sino que mire desde arriba. Porque dice, mirad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira ahí, poned ahí el telescopio, poned la mira ahí en el trono y mirá para abajo cómo ve las cosas Dios. Tengo que entender cómo Dios
está viendo qué es lo que piensa Dios cuando mira lo que me está pasando a mí, lo que le está pasando a mi familia, lo que le está pasando a este país. ¿Qué pensará Dios? Algunos periodistas dicen, mira lo que piensan de nosotros en Inglaterra, mira lo que piensan de nosotros en Japón. ¿Qué me importa? Pero ¿qué pensará Dios de lo que pasa aquí ahora? ¿Qué pensará Dios de los que se ofrecen a sí mismos como salvadores, como dueños de la verdad? ¿Quiero tener paz en mi corazón? Pues entonces debo perseverar en los pensamientos de Dios, no en pensamientos de hombre, para no ser vendido a una idea, a una ideología, a una mentira, a una posverdad. Posverdad, hermano, como que la verdad pasó de moda. Cuando se habla de pos algo es porque hay algo que ya no es más moda. La posmodernidad ya no es moda. Posverdad, ¿para qué decir la verdad? Ahora el mundo acepta que yo digo lo que quiero. Si es verdad, no es verdad, no importa, porque la gente está esperando que yo diga algo que alimente su odio, que alimente su rencor, que alimente sus ideas. Entonces no hay paz. No hay paz para el impío, dice el Señor. Debo perseverar. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, verso 25. Tercera cosa. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué pasa con este principio? Demoramos, dilatamos y abandonamos lo que nos ha sido revelado. Y entonces lo que fue un día para mí, un llamamiento, una vocación, algo que proviene del Espíritu, entonces ya no persevero en eso, cambié de idea. Miren, el Espíritu no cambia de idea. La palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Y Dios es perseverante. Yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos. No cambio de idea. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si algo dijiste que te lo reveló Dios, te lo mostró Dios, te llamó Dios, escuchaste a Dios, pues entonces no debes vivir para ninguna otra cosa. Porque esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo, dicen Romanos. Y fíjese que utiliza la palabra ley con toda intención, porque no habla de la ley de Moisés que condena. Habla de la ley del Espíritu que es de vida. Porque la ley, en realidad, todos sus mandamientos estaban relacionados con castigo y con muerte. Y algún mandamiento tenía promesa. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero mayormente los mandamientos eran condicionales para que te vaya bien, para que realmente Dios no te maldiga. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Eso le proponía Moisés en Deuteronomio a los israelitas. Pero nosotros ya hemos escogido la vida. Porque la vida está en Cristo Jesús. Él es la vida y la luz de los hombres, dice Juan. En Él está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros ya tomamos esa decisión. No podemos seguir todavía
decidiendo entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Ahora nosotros estamos entre lo bueno y lo mejor. Lo bueno es ser salvo, pero lo mejor es vivir en el Espíritu. Y no ser un creyente mediocre, carnal, sin intención de ofender, pero nosotros debemos perseverar en esa ley nueva que adoptamos para nosotros. Esa es la que nos libró del pecado y de la muerte. Y mirar atentamente. Jesús utilizaba la palabra velad. Acá es la misma palabra, nada más que está mejor traducida. Dice, mirad atentamente. Esa palabra en la Biblia es la palabra escopos. Nosotros la conocemos por microscopio, que es ver cosas chiquitas, telescopio, que es ver cosas de lejos. Velad significa mirad atentamente, no así nomás, atentamente. ¿Cuál es la ley que gobierna mi vida? La ley es la que me impone, es una imposición. Se le llama ley incluso en la química, algunas cuestiones en la química que siguen una determinada proporción, ¿no? A esas proporciones, a eso se le llama la ley, ley. Y acá lo que está diciendo Santiago es no te distraigas. Mirad atentamente significa no te distraigas. ¿Sabe que el mayor problema de los cristianos no es el pecado rotundo, no es el pecado abierto? No va a hacer, no va a robar, no va a matar, pero no mira atentamente, no persevera sin distraerse de las cosas del Señor. No te distraigas. No seas un oidor olvidadizo, porque si te distraes, te vas a olvidar. ¿No le pasa a usted que le dan una dirección? Se la mandan por WhatsApp o algo y usted sale de su casa y dice, ¿a dónde era que estaba? ¿Era 34-28 o 24-38? ¿O era 82-34? Se le hace ¿por qué no miró atentamente? Porque total lo tiene escrito. Lo puede volver a mirar en cualquier momento. Pero le voy a contar algo que es importante que usted sepa. El Espíritu Santo es como las grabaciones de Misión Imposible. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. El Señor te dice algo. Si lo oís, te sigue hablando. No lo oís, guarda silencio. Apaga la radio. Es muy respetuoso. Por eso no hay que distraerse, hay que estar atento. Perseverar en prestar atención. Prestar atención. Dice, le dijo el profeta Samuel al rey Saúl, prestar atención es mejor que los sacrificios. Es mejor que, si yo voy a ofrecer un sacrificio y después voy a descuidar mi vida, me distraigo. Entonces, ¿qué valor tiene eso? Prestar atención es mejor que los sacrificios, que las ofrendas. Esté atento, hermano. Velad. Esté atento porque la venida del Señor será cuando nadie le espera. Esté atento porque Él vendrá como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Estad atento, firme en la ley de la libertad y no se esclavice otra vez contra cualquier idea, contra cualquier propuesta. Mantenga esa libertad. Algunos están pensando y orando por un trabajo, pero cuando el trabajo viene, el que le dio el trabajo no recibe
ningún beneficio de ese trabajo, porque se ha convertido en una distracción. El dador de los dones, el dador de los talentos. Nosotros tenemos el concepto de los diezmos. Es increíble cómo no se entiende ese concepto. Pensamos que los diezmos se relacionan pura y exclusivamente con cosas materiales, pero todo tiene un paralelo espiritual. Los diezmos, las primicias, las ofrendas no tienen un sentido material, tienen un sentido espiritual, nos representaban a nosotros mismos. Recuerde que en el antiguo pacto los diezmos, las ofrendas y las primicias eran vida. Y nuestra vida debe perseverar poniendo a Dios en primer lugar, las primicias, haciéndolo socio de todos mis negocios, el diezmo, haciéndome participar de todas sus ofrendas, porque la generosidad es el carácter de Dios. Bienaventurado, es más bienaventurado dar que recibir. Pero queremos discutir a veces. ¿Es bíblico el diezmo? ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Del Corán? ¿De dónde lo sacaste? Claro que es bíblico. Está en la Biblia. Sí, pero hay que darlo. ¿Y qué es más bienaventurado? ¿Darlo o no darlo? Porque la Biblia dice que es más bienaventurado dar. ¿Y dar qué? Dar lo que sea. Dar. Así que dar siempre está bien. Se lo digo por experiencia propia. Cualquier pensamiento de no dar no viene de Dios, a menos que haya específicamente una palabra que Dios te diga: no ayudes a esta persona, no le des. Sino, dar es el carácter de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más precioso que Él tenía, su Hijo unigénito. Segunda de Juan capítulo 1, verso 9. Vio que me cuesta la síntesis, a mí me cuesta un montón. Dale, ore usted, dale al pastor esa gracia de poder resumir y ser sintético. Pero claro, lo veo una vez por semana algunos. No lo veo en toda la semana. Con algunos nos mandamos WhatsApp, nos tiramos algunas palabras, los varones sobre todo. Pero algunos. Si no te aprovecho ahora que te tengo sentado ahí, después pienso en vos en la semana y digo, ¿qué le diría a esta persona? Así nace el mensaje. Sentado pensando, ¿qué hay que decirle a los hermanos? Cualquiera que se extravía, fíjese, extraviarse, hablábamos recién de la dirección, ir para otro lado, y no persevera en la doctrina de Cristo, un enorme concepto que tenemos que aprender, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Muchos piensan que la doctrina es la letra muerta, la letra que mata. Esa no es la doctrina. La doctrina es la aplicación espiritual de la letra. Vivificada por el Espíritu, la letra se transforma en doctrina. Y la doctrina no es simplemente un pensamiento, porque ya hemos hablado de los pensamientos, sino es acción. Es lo que vos ves y oís. Eso sienta una doctrina. Los abogados le llaman la jurisprudencia, porque por un lado está la ley, y luego está que en el juicio de 1978 contra la selección nacional se descubrió que habían comprado a los peruanos. Póngale que fuera cierto, pero no fue cierto. Pero entonces habría un juicio y una sentencia
Y entonces los abogados lo utilizarían como doctrina para la defensa o para la acusación, para un lado y para el otro, depende de cómo haya resultado el juicio. Si ganó la defensa, el defensor buscará en la doctrina un caso similar al de él. ¿Y para qué el tipo va a andar pensando cómo se hace esto? Si ya hubo un tipo que ganó un juicio presentando determinadas pruebas y argumentos, lo toma como doctrina, cumple con la ley y utiliza esa defensa. Eso es trabajo del Paracleto, del Espíritu Santo, que es nuestro abogado defensor. ¿Qué es la doctrina? Es un conjunto de enseñanzas, de ideas, pero de principios aprendidos. Es lo que yo aprendí. Lo que visteis, oíste de mí, dice el apóstol Pablo, eso es lo que tenés que hacer. Guarda la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice a Timoteo. La forma de las sanas palabras, no solamente las palabras, porque hay gente que repite las palabras, pero le da una aplicación equivocada. Pero cuando la palabra está bien usada, eso es una doctrina. Eso sirve para que otro tome ese ejemplo y lo siga. Y esa es la doctrina sana. La aplicación correcta, la correcta aplicación de lo que está revelado en la palabra. ¿Cómo me doy cuenta que esa doctrina, qué significa esto? Porque tengo que recurrir a la Biblia para ver qué significa esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 16, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Tenían los fariseos y los saduceos otros libros de la ley? ¿Adoraban a otro Dios? ¿Tenían otro Pentateuco? No. La letra muerta para ellos la tenían, pero tenían una doctrina, un estilo de interpretarla para juicio, para condenación. No eran santos, eran sectarios. Por eso la Biblia utiliza la palabra secta cuando habla de los fariseos y de los saduceos. Un grupito separado, seccionado, no del pecado, de sus hermanos. El rancho aparte, el creerse mejor que los demás, el pararse en una posición donde nosotros somos los puros, somos los sanos, y aplicarle la ley a los demás, pero para nosotros la gracia. Para todo el mundo la ley y para mí la gracia. Cuando algo me pasa a mí, soy Job. Cuando algo le pasa a mi hermano, es duro de cerviz, incircunciso de corazón, nación rebelde. Es un israelita, ¿eh? ¡Wow! Con qué facilidad uno puede abandonar la doctrina y tomar la hipocresía de los fariseos. Esa es la doctrina, un modo de ser. Otra, Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Dónde estaba esta gente? En la iglesia de Pérgamo. ¿Estaban infiltrados? ¿Habían sido enviados por el Ketejedi? No. Eran hermanos que estaban ahí y retenían
una doctrina. Quiere decir que habían sido confrontados. Retener es cuando es más difícil que tener. Cuando necesitas agarrarte fuerte de algo, eso es retener. No es simplemente tener, es tener y no soltar. ¿Y qué doctrina era la de Balaam? Del libertinaje. Te vale todo, está todo bien. Fornicación, ídolo, cualquier cosa. Cambalache. Una doctrina que no enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Una doctrina de que, bueno, la iglesia debe acomodarse a los tiempos, ya no estás en el santuario, pues entonces ahora estamos en el mundo y bueno, un poco de mundo y un poco de cristianismo y otro poco de ideología y otro poco de sentido común y otro poco de tradiciones y costumbres. ¿Y qué termina siendo eso? Sincretismo, religiosidad. Es una doctrina. Y la otra, la de los nicolaitas, era parecida por el otro lado. Era de los que quieren dominar sobre los demás. Laos, pueblo, Nicao, dominio. De los que quieren ejercer dominio sobre el pueblo. En ese tiempo nació el clero y los laicos. Los que no tienen inodoro en su casa, y ustedes son los mortales. Doctrina que Dios aborrece, no odia. Aborrecer significa que le da asco. Como cuando le dan algo, qué asco. Bueno, aborrecer es eso. Pues Dios no odia, Dios es amor. Aún la ira de Dios es con amor. ¿Usted se puede enojar con amor? Sí, Señor. Si no, pregúntele a los que estaban ese día en el templo cuando entró Jesús. A los que vendían animales y ahí cambiaban, cambio. En el centro había, en el templo había cambio, dracma, pago más. ¿No? Los cambistas, ¿no es cierto? Fíjese de qué época eran. Porque los judíos venían de todas partes del mundo con su moneda para poder comprar un animal. Fíjese la vagancia. En vez de traer un animal de su hacienda, para viajar liviano, lo compraban ahí, en el templo. El que vendía el animal estaba transado con el sacerdote que decía, a ver, son todos kosher, está bien, estos están todos bien. Este no, sí, pero sí, dale. Este no, sí, dale. Hay un diezmo para vos. Bueno, está bien, este sí. Pero que sea la última vez. Y el tipo venía con su moneda de Babilonia y no sirve acá, hay que cambiar, cambio. Todo adentro del templo, del lugar de Dios. Y fue Jesús a la casa de oración y se encontró con semejante chantada. Se encontró con semejante vergüenza y tuvo ira sin dejar de amarlos, corrigiéndolos para su bien. Porque aborrecía lo que estos hombres hacían. De cierto te digo, dice en Juan capítulo 3, verso 11, ya termino, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Pero fíjese qué importante que es lo que dice primero. Sabemos que el mundo no recibe el testimonio del Señor, pero lo que hablamos es de lo que sabemos, es lo que hemos aprendido, ¿me entiende? No necesariamente lo hemos comprobado o verificado. Hablamos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Usted lo vio? Yo no lo vi. El Espíritu me da testimonio de que es verdad, porque Él sí estaba ahí. ¿Y yo qué espíritu tengo?
el mismo que andaba por la superficie de las aguas antes de que Dios diera su palabra. Entonces, lo que sé, tal vez lo leí, tal vez me lo enseñaron, pero lo que aprendí, lo que vi con mis propios ojos, lo que comprobé, eso es testimonio. Eso es lo que testificamos. Eso es doctrina. La aplicación práctica. Y termino. La más importante de todas la puse al final. Mateo capítulo 24, verso 11. Porque refleja mucho de lo que está pasando en este tiempo. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Vamos a leerlo de una manera más coloquial. ¿Quién será salvo? El que persevere hasta el fin. ¿En qué? En no dejar que se le enfríe su corazón, por más que se multiplique la maldad. Por más que cada vez la cosa esté peor y haya más chantas y más gente que se aprovecha de los demás y que han hecho un comercio de la predicación de la palabra y que han hecho muchas cosas en el nombre del Señor. Viajes a Tierra Santa porque deja una moneda, construcciones porque se negrea un montón y un montón de cosas que se han hecho en el nombre del Señor cuando el Señor estaba distraído, se ve, en algún momento, y otras se han hecho bien. Pero al haberse multiplicado la maldad, al haber crecido, al haber tantos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? Al Señor, a los escogidos. Es tan difícil a veces encontrar hoy alguien que esté predicando una palabra que realmente la viva y que no sea una exposición comercial. Cuesta hoy. No digo que no hay. Hay 7.000 que no han doblado su rodilla ni han besado a Baal. Hay. Pero si eso te desalienta, ¿cuántos hermanos están por ahí apartados? Decía el evangelista Carlos Anacondia, la mitad de los que se entregaron al Señor andan por ahí. Ahora cuando hago las campañas y hago la invitación, mayormente pasan gente que estaba apartada y que ya había escuchado la palabra y que ya había venido a los pies del Señor en el pasado. ¿Será que nuestra palabra los atrae, nuestro testimonio los espanta? Y necesitamos entonces defender de la manera más profunda, lo más importante, que es el amor, porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano, ¿cómo podrá hablarle de parte del Señor? El amor es el que hace la más grande diferencia aquí en la tierra, pero también en el cielo, porque por amor el Señor dejó su trono y vino a hacerse hombre. Por amor vivió entre nosotros, por amor se sometió a una mamá, a un papá humanos, por amor tuvo hambre cuando no necesitaba y tuvo frío y tuvo sueño y estuvo cansado y caminó y se ensució los pies en el barro y tocó leprosos y hizo tantas cosas por amor. Por amor.
Estuvo con esos 12 cabezas duras durante 3 años. Muéstranos al Padre, le dijo Tomás. 3 años, Tomás, 3 años. Y todavía me tenés que decir que te tengo que mostrar al Padre. Todavía no te diste cuenta que el Padre y yo somos lo mismo. Tomás, el Señor resucitó. Resucitó. Si yo no veo las heridas de las manos, si yo no veo, no meto la mano ahí en el costado. Tomás, mete la mano. ¿Qué amor hay que tener para eso? No creíste, Tomás. Tomás, 3 años y pico conmigo. Hace unos días me dijiste, mostrame al Padre. ¿Querés meter el dedo? Persevere en el amor. Persevere en amar al Señor por encima de todas las cosas. Y en el amor por sus hermanos. Ame a su familia. Ame a sus padres, ame a sus hijos, ame. Sí, eso no significa que tu familia te manipule y haga lo que quieras con tu vida. De vez en cuando tenés que patear la jaula y liberar las palomas. No venderte, pero no dejando nunca de amar. El amor es nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios. Vamos a orar, póngase de pie. El temor de Dios, tu mente y pensamientos, la verdad que te hace libre, la doctrina, la práctica de un cristianismo práctico, el amor. ¿Y por qué, pastor, no habla de sanidad? Porque vas a ser sano si seguís estos principios. ¿Por qué no habla de prosperidad? Porque la Biblia dice, medita en los mandamientos de Dios de día y de noche para ser conforme a lo que está escrito, y entonces vos vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo doy por completamente otorgado. Tu sanidad está otorgada, el precio fue pagado en la cruz. Hay algo que impide que la recibas. Tu prosperidad está garantizada por el depósito del Señor en los lugares celestiales. Fuiste bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Lo que pasa es que en los lugares celestiales hay un cartel que dice buscado. Y justo está la cara nuestra ahí. Porque no subimos a los lugares celestiales con nuestro corazón. No nos sentamos a la diestra del Señor, sobre todo principado y sobre toda potestad. Nos dejamos pisotear aquí en la tierra, cuando nosotros estamos para hollar serpientes y escorpiones, para pisar fuerte. Estos días que tengo un dolor en el talón, qué mal que se vive cuando uno no puede pisar fuerte, ¿no sabe? Hay que andar con la puntita del pie así. Ya, estoy en proceso. Pero cuando nos fuimos a vivir a San Luis, debajo de la cuna de Marianela dormía en un corralito. La primera noche, un alacrán, de esos colorados, de esos que son mortales. La naturaleza, Dios los creó con señales. Si el bicho es colorado, pica. Y es que peligroso. Hermano, lo pisé y lo dejé de 40 por 35.
pisar te puede salvar la vida. Pisar fuerte en el lugar donde vos estás, pararle de repente la circunstancia al enemigo, decir, un momentito, que acá hay un hijo de Dios, no con soberbia, siempre con mansedumbre, con amor, con humildad, pero con autoridad, con dominio, hace la diferencia. Y cuando un hijo de Dios toma la autoridad en un determinado lugar, ese lugar prospera, ese lugar es bendecido, ese lugar es prosperado. Las personas no saben qué pasa ahí, pero está todo bien ahí. Y es a causa de los escogidos. Por eso persevere en esa identidad, porque te bendeciré y serás bendición. Vos sos la bendición. Padre, te damos gracias. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar